seguir explorando nuevas cajas para nuestra minería más allá del 2020. Vamos a continuar esta mañana y ya se nos viene la hora de la segunda presentación. En este caso, para ir ya poniendo un poco de equidad de género, vamos acompañando de dos excelentes profesionales que están en el mundo de la innovación, pensando el futuro. Son futuristas, ¿ya? Están modelando nuevas maneras de ayudarnos a pensar cómo queremos ver esta minería más allá del 2020. Repensando el futuro desde la gestión de los equipos es su centro, es su mirada, ¿ya? Nos va a acompañar Loreto Núñez Iriarte, que es una innovadora innata, es una futurista, ella es una experta en innovación y en design thinking, gestión del cambio. Bueno, podemos hablar toda la mañana de Loreto, pero lo más importante es que es una mujer que nos ayuda a ver distintas cosas. Y ella se acompaña de otra gran amiga, ella es de Argentina, ¿ya? Genoveva Purita, que también es una consultora especialista en innovación, gestión de cambio, transformación de equipos. Es decir, tenemos aquí a dos personajes muy importantes que están pensando en la manera de cómo hacer distintas las cosas y que hoy día nos van a compartir su experiencia. Dejo con ustedes entonces para esta segunda intervención de la mañana, este segundo peldaño en nuestro viaje hacia el futuro, a Loreto y a Genoveva. Bienvenidas, bienvenidas. Adelante. Gusto ver. Gracias, Marco, por esa tan cálida presentación. Las gracias también por la exposición anterior, muy interesante, y creo que nosotros vamos a seguir ahondando en algunas cosas de esas cajas que nos mostraban. Totalmente. Genoveva. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Marco, también por la presentación. Y efectivamente, como dice Loreto, un gran aprendizaje que nos llevamos de Marcelo, y vamos a seguir ahondando en ese tema, ¿no? Creo que estamos como todos alineados y estamos viendo todos la misma película. Bueno, les vamos a presentar otra película ahora, así que ¿te parece si comenzamos, Geno? Perfecto. Y hablando de películas, queremos comenzar con esta frase, que no tiene nada que ver con minería, pero sí tiene que ver con todo lo que vamos a ver hoy y con todo lo que hemos estado viendo. Los tiempos y las condiciones, dice Walt Disney, cambian tan rápidamente que debemos mantener nuestro objetivo constantemente enfocado en el futuro. Y nos pareció una frase fantástica para poder comenzar. ¿Por qué? Porque es una declaración que nos puede hacer sentido en múltiples dimensiones, cualquiera que sea la industria en la que nos desempeñemos. Y es precisamente desde esa multidimensionalidad que hoy día queremos iniciar este viaje. Un viaje donde los vamos a invitar desde el futuro hasta el presente. Y los vamos a invitar a hacer preguntas relevantes. ¿Para qué? Para que podamos en ese viaje analizar el contexto global, analizar la innovación, pero no solo desde la perspectiva tecnológica, sino que desde otra mirada, y una mirada que tiene que ver con las organizaciones, que tiene que ver con los equipos, que tiene que ver con el hacer sentido y crear inteligencia colectiva, que tiene que ver con lo que nosotros en innovación llamamos la hibridación. Tenemos que sacar la mirada de esa caja particular y mirar desde arriba, tal como el fondo que nos pusieron para esta presentación. Vamos con la siguiente. Como ya les adelantábamos, el futuro es un viaje de preguntas relevantes. Entonces partamos con esas preguntas, porque hay que hablar de futuro.
y de dónde afrontar esa discusión. Les voy a contar que hace un par de semanas estaba terminando la cena con mis hijos y con el más chico nos pusimos a conversar del día, de la importancia del esfuerzo, de qué es lo que pensaba él, y me hizo una reflexión que les quiero compartir. Este nano de 7 años me dijo: mamá, para tener sueños hay que tener un pasado. Y me parece que es fantástico. Y creo que tiene toda la razón. Porque tenemos que construir futuro desde ahí. Y para hablar de futuro y para construir futuro, tenemos que enfocarnos en nuestras posiciones convergentes y en nuestras posiciones divergentes. Porque el futuro nos presenta más de una alternativa. No solo una. Y creo que se quede con esa idea ahí guardada. Hoy día, por otro lado, estamos en un punto de inflexión en la historia. Nunca antes generaciones anteriores estuvieron no solo en posición de hablar del futuro temporal con un amplio rango como ahora y de manera tan extensiva, sino que nunca antes la vertiginosidad de los cambios transformó el cambio en una necesidad. Pero además nunca generaciones anteriores han estado tan cerca de heredar un punto de no retorno a las generaciones posteriores. Entonces, nos preguntamos, no solamente Genoveva y yo, sino que habemos muchos que nos preguntamos, si no podemos dejarles a esas generaciones un pasado que les permita visualizar el futuro desde un pasado que se pueda mejorar. Si no les podemos permitir aprovechar la virtuosidad que hemos heredado de soñar a largo plazo, precisamente porque la vida cambia cada vez a mayor velocidad. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Es por eso que la sesión de hoy es una invitación a un viaje fuera de la zona de confort, a un viaje no en búsqueda de soluciones, a un viaje para identificar las grandes preguntas y las grandes señales que nos van a permitir repensar, y desde ahí vamos a ver la innovación, el futuro tanto individual como colectivo, y que nos van a permitir actuar, ya no de la misma manera, ya no desde el mismo lugar. ¿Por qué? Porque las mismas miradas y las mismas acciones ya no son capaces de dar respuestas a nuevas problemáticas y tampoco son capaces de construir nuevas alternativas de solución. Entonces, Geno, te saltaste la página. Perdón. Esas cosas pasan en el futuro también. Mm. ¿Desde dónde podemos pensar el futuro? Desde distintos lugares, desde la ciencia, desde la tecnología, desde la política, desde la educación, desde la sostenibilidad, desde la economía, desde las personas, desde el presente. Pero también desde el pasado y también desde el futuro. Entonces, ¿qué nos debemos preguntar para pensar el futuro? ¿Qué nos debemos preguntar? Hace un año no nos hacíamos esta pregunta. Simplemente nos sentábamos y trabajábamos por áreas en la planificación estratégica. Pero durante los últimos 9 meses, la complejidad ha ido en aumento a tal velocidad que el futuro, desde el hoy, se presenta incierto y desconocido. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Lo proyectamos, como siempre, o lo construimos? Bueno, podemos proyectar un futuro desde la linealidad, como hemos hecho siempre la planificación estrategia. Marcelo hacía mención a que no vamos a dejar de planificar, pero lo que no nos sirve, ¿sí?, es la planificación que hacíamos antes, donde nos basábamos en datos del pasado y proyectando hacia horizontes cercanos
dentro de los 5 años. Pero el riesgo de equivocarnos es altísimo. ¿Por qué? Porque si bien hace ya unos años el mundo viene cambiando de forma muy acelerada y el futuro se presentaba más cercano, ¿sí? Igual lo veíamos con mucha más estabilidad. Al menos teníamos indicadores de qué era lo que podía impactar para minimizar el riesgo. El problema es que el mundo futuro que creíamos conocer, con la irrupción del COVID, se fumó, se rompió, está muriendo y para siempre. Mientras que hoy parece que nos hubiéramos acostumbrado y que ya llevamos mucho tiempo. Volvamos a marzo 2020. Se va a recordar en la historia como un momento de absoluta ruptura. A todos los cambios que se venían produciendo se le sumó una variable no controlable, que es el periodo de pandemia que aún estamos atravesando y no sabemos cuándo va a finalizar, no tiene fecha de caducidad y no sabemos cómo va a finalizar. Lo único que sabemos es que hay un nuevo mundo que está queriendo emerger. Pero las grandes consultoras, como McKinsey y otras, aseguran que en el mejor de los escenarios, hasta el 2023, no sabremos cómo será el nuevo orden que terminará dejando este caos en el que estamos viviendo. Y lo cierto es que no podemos esperar 2 años para planificar. Si ustedes recuerdan, al comienzo de esta pandemia, si de algo se hablaba, era del día después. Fueron los primeros meses. Y esa frase empezó a ir desapareciendo, porque nos empezamos a dar cuenta que no va a haber un tal día después, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a accionar. Por eso en los últimos meses empezó a resonar muy fuerte una disciplina que lleva tiempo, que es el estudio de escenarios de futuro o también llamada Future Thinking. ¿Por qué? Porque nos aporta una técnica con bases sólidas, no es adivinación, ¿sí? Sino que se apoya en la perspectiva estratégica para poder anticiparnos. Eso significa perspectiva, anticipación. ¿Y cómo se trabaja con la técnica prospectiva, ¿no? ¿Qué nos propone el Future Thinking? Bueno, relacionar horizontes de tiempo, enfocarnos en lo participativo y tomar acción y empezar a construir. A diferencia de la planificación estratégica tradicional, que parte de datos del pasado y hace una proyección lineal al futuro, que hasta hace 9 meses nos resultaba muy útil y todos la hemos utilizado, la técnica prospectiva, recuerden que es anticipación, parte del futuro, cuanto más lejano ese futuro, mejor, y nos enseña cómo traer ese futuro al hoy. Es importante mencionar que todos sabemos que futuro hay uno solo, ¿sí? Pero las alternativas de cómo puede ser ese futuro son múltiples. Porque el futuro no es algo dado, sino algo que se construye, que construimos todos. Y esa construcción depende de lo que empecemos a hacer hoy. Para trabajar con la co-creación de esos escenarios de futuro, que va a ser nuestro punto de partida para poder traerlo al hoy y poder accionar, hay reglas que no podemos saltarnos para que esto funcione, ¿sí? Y es para quitar toda idea de que los escenarios de futuros como ciencia están vinculados a la adivinación. La primera regla es que se trabaja por equipos. Esto lo mencionó Marcelo Pino. No se puede hacer individualmente.
Estos equipos deben formarse con colaboradores de diferentes áreas de la empresa, sea en esta industria o en cualquiera, que tengan diferentes formaciones, funciones, diferentes jerarquías, edades, género. Lo que se busca con esta multiversidad es sacar provecho de la percepción de ese escenario de futuro que tiene cada persona. Un grupo multidiverso estaría formado, por ejemplo, ¿no? Por un ingeniero de minas, un empleado que maneja una máquina de extracción, un jefe de compras, un pasante de recursos humanos, un responsable de logística, o sea, todas las áreas, funciones, edades, especializaciones, ¿sí? Y niveles jerárquicos. Cuanto más diversa sea la composición de cada grupo de trabajo, más efectivo va a ser la construcción de un escenario futuro. La segunda es que esos escenarios de futuro deben cumplir ciertas características. Deben estar basados en hechos del presente, es decir, debe existir una sucesión de silogismos que nos permitan llegar desde el hoy hasta ese futuro potencial. Debe ser como mínimo probables. No pueden, por ejemplo, no responder a los fundamentos de la física. Recordemos que no estamos hablando de adivinación. En esto, por ejemplo, se ha basado siempre la ciencia ficción, que tiene un sustento científico a diferencia de lo que es el género fantástico, ¿sí? Donde las situaciones y los personajes son totalmente fruto de la imaginación. Y deben ser, por último, provocativos e incómodos para nuestra zona de confort actual, de algo de lo que también habló Marcelo. Debe haber algún hecho inesperado que nos mueva a elevar nuestro nivel de alarma en el cerebro, ¿sí? Que nos encienda la atención de una manera distinta para poder detectar nuevas oportunidades y poder identificar riesgos más allá de lo que es obvio. Entonces, para aplicar la propuesta metodológica del Future Thinking y la perspectiva estratégica, ¿por dónde se empieza? Una vez formados los grupos de trabajo, de los que hablé antes, cada grupo fija un horizonte de tiempo, ¿sí? Para ese escenario que van a imaginar y que van a co-crear. Por ejemplo, pongamos el 2040. Y luego plantean una pregunta concreta que les va a servir de guía para focalizarse en el trabajo que tienen que hacer. Pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué tecnologías se estarán utilizando para la extracción en el 2040? Esto es anticiparnos para tomar decisiones hoy. Y para tratar de dar respuesta a esa pregunta, el grupo tiene que trabajar como si hoy fuera el 2040. Tiene que pensar y compartir lo que visualizan expresado en tiempo presente, ¿sí? Por ejemplo, alguien podría decir, veo que el nuevo robot que estamos probando, que es más liviano, más estrecho y más pequeño que los que tenemos, realiza la extracción en mitad de tiempo y requiere un 60% menos de carga energética, ¿sí? O sea, estaríamos sentados en ese futuro. Una vez que tenemos ese escenario co-creado para 2040, y siempre con el foco en la pregunta a la que le queremos dar respuesta como grupo, vamos a investigar y analizar colaborativamente, ¿sí? Cada uno hace su aporte individual, pero en un documento compartido, 3 factores que están asociados en una línea de tiempo, ¿sí? Estos son los hechos portadores de futuro o señales, las tendencias y las rupturas. Las líneas de tiempo, ¿sí? Es analizarlas desde el pasado, desde el presente y desde ese futuro que nos estamos planteando.
¿Qué es cada una de estas? Los hechos portadores de futuro son señales débiles, pero que pueden afectar el desarrollo futuro, ¿sí? La detectamos ¿cómo? Observando. Por ejemplo, se publicó recientemente, hace unos días, una noticia donde decía que el Reino Unido tomó la decisión de dejar de vender nuevos autos y utilitarios a gasolina y diésel para 2030. Como sabemos, el Reino Unido no tiene recursos propios para generación de energía, ¿sí? Así que esto no le impactaría en el precio, digamos, que podría ser el utilizar un auto que no fuera a gasolina o a diésel. Da lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Se anticipa y empieza a marcar una tendencia. Una tendencia que a la larga tendrán que implementar en otras partes del mundo. ¿Quién podría estar preocupado en este momento? Por poner un caso, ¿no? Alemania, ¿sí? Alemania debe estar preocupada con esta declaración, porque ellos cubren su producción de energía en gran parte con carbón. Y este hecho, esta declaración de que el Reino Unido en 2030 no tendrá más autos, ¿sí? Ni a carbón, ni a gasol, ni a gasolina, ni a diésel, es un hecho portador de futuro, ¿sí? Que ellos ya instalaron públicamente. Entonces, esto obliga a Alemania, ¿no?, a empezar a pensar cómo les va a impactar en su economía, en sus políticas de producción, etcétera, el tener que llegar al 2030 con una reinvención de su industria automotriz, por mencionar solo al primer sector afectado. Luego tenemos las tendencias, ¿sí? Las tendencias representan señales más fuertes. ¿Por qué? Porque se basan en los datos que tenemos a disposición permanentemente, según investigaciones y los relevamientos que se van haciendo, como el informe que nos ha mostrado Marcelo, por ejemplo, ¿no? Son factores de inercia que se van profundizando y nos dan razones para creer que van a permanecer en el futuro. Esas son las tendencias. Por ejemplo, como vamos a ver en una diapositiva sobre megatendencias, el crecimiento de la economía, ¿sí?, se propone como megatendencia y vendrá dado por un incremento en la productividad debido a la permanente incorporación de tecnología inteligente en todos los procesos productivos. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a mejorar en consecuencia, ¿sí?, el bienestar social, ¿no? Como parte del trabajo lo van a hacer los robots y nuestra función, cuando hablaban antes, Marcelo decía, va a haber que cambiar de funciones, ¿no? Y nuestra función va a ser, como humanos, pensar, imaginar y co-crear permanentemente. Vamos a trabajar por el mismo salario, menos horas, ¿sí? Vamos a lograr un mejor equilibrio en nuestra vida personal y profesional y vamos a destinar mucho más presupuesto al ocio. Esto va a dar un crecimiento económico. Y finalmente están las rupturas, que son hechos trascendentes de gran impacto que provocan un cambio o una discontinuidad en las tendencias. Habrán oído hablar del cisne negro, por ejemplo, ¿no? El libro de Nassim Taleb, donde nos habla justamente del azar, de lo azaroso, de algo que hace años que no venimos incorporando en nuestras planificaciones estratégicas, ¿no? Entonces, las rupturas, ¿qué hacen? Modifican el orden actual de las cosas. El ejemplo es obvio, pero lo voy a decir igual. El COVID es un hecho de ruptura que introdujo cambios y discontinuidad en alguna de las tendencias que se venían reportando antes de marzo de este año, ¿sí?
Entonces, cuando ubicamos en cada factor, ¿no? De estos, algo que sucedió en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, en ruptura podría estar el 11S, las crisis económicas de 2008 y 2009, o en tendencias del presente, la modalidad de trabajo remoto que se instaló a partir del COVID, ¿sí? Porque antes del COVID muchas empresas declaraban, estamos pensando en, pero no lo hacían. Y, por ejemplo, como señal portadora de futuro, ¿sí? Podríamos pensar en los avances en la aplicación de la tecnología, por ejemplo, de impresión 3D, que en el futuro nos podría permitir fabricarnos en la compañía, ¿sí? Las piezas que tenemos que reemplazar en una máquina y no tener que esperar, aunque tengamos una máquina traída del exterior, a que llegue la pieza. Podríamos seguir ahondando en el blockchain y cantidad de tecnologías que emergieron y que están avanzando a pasos muy acelerados. Entonces, cuando nosotros podemos completar en cada uno de estos factores y en estas líneas de tiempo, ¿sí? Esas tendencias, rupturas y hechos portadores de futuro, vamos teniendo un panorama más claro de en qué punto nos encontramos hoy y qué cosas deberíamos empezar a cambiar o a implementar para llegar a ese escenario elegido o imaginado de 2040, ¿sí? O sea, al revés que la planificación estratégica, lo pensamos desde el futuro hacia el presente. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para buscar esas señales de futuro? Bueno, la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, que tiene que ver con la inteligencia colectiva. Tenemos que seguir de cerca todos los avances tecnológicos, porque el COVID, ¿sí? Fue un acelerador de tecnologías. Tenemos que entrenar la inteligencia competitiva, porque la inteligencia colectiva, la inteligencia emocional y la competitiva se pueden entrenar. Y tenemos que reemplazar o agregar a nuestra matriz DAFO, que solíamos poner en nuestras planificaciones estratégicas sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, un análisis más global basándonos en el PESTEL, ¿sí? Recordemos que hasta hace poco era solo PEST, ¿sí? Se refería al análisis político, económico, social y cultural y tecnológico. Pero dada la complejidad actual que estamos viviendo, se agregaron dos factores más, el ecológico y el legal. Eso es lo que dio paso del PES al PESTEL. Para realizar nuestro análisis de pasado, presente y futuro, tenemos que investigar y analizar las megatendencias, ¿sí? Ver, por ejemplo, qué megatendencia cambió o se discontinuó por el tema de COVID, ¿sí? Cada uno en su sector de actividad y todos los sectores vinculados, o cuáles de ellas, como les decía antes, por ejemplo, puede llegar a acelerarse, como es el tema de la tecnología. Una de las cosas que se aceleró, por ejemplo, es la incorporación del teletrabajo. Es importante identificar, para poder hacer un seguimiento, 3 o 4 fuentes fiables y focalizarnos principalmente en esas y seguirlas. Por ejemplo,
el Foro Económico Mundial, los informes McKinsey, estos informes que de Sesco creo que era, que están directamente vinculados al sector de actividad de la minería, y aquellas fuentes que nos proporcionen informes sobre tendencias de todos los sectores de actividad que estén relacionados con la minería, por ejemplo. Y por último, ¿qué debemos estar observando permanentemente? ¿Sí? Debemos observar qué está pasando con el futuro del trabajo. Va a haber nuevas formas de vinculación entre los trabajadores y las empresas, ¿sí? Se está hablando de la uberización del trabajo. Tenemos que estar observando los mercados financieros. Todos estos son señales portadoras de futuro. La gobernanza, el medio ambiente, cómo se van moviendo todas las iniciativas respecto del pacto que se ha hecho, ¿sí? Por eso es importante esto que les decía de la noticia del Reino Unido, ¿no? Dado que hay un pacto para mejorar el planeta, la tendencia va a ser muy fuerte y la presión va a ser muy fuerte para que muchas industrias dejen de fabricar y vender autos que puedan contaminar. Bueno, obviamente la tecnología, las regulaciones legales que también van a ir cambiando, ¿sí? Porque, por ejemplo, las regulaciones del trabajo. Todo lo que se ha hecho a partir del COVID ha sido muy rápido, pero ya están sacando leyes en todos los países vinculadas al teletrabajo, por los riesgos que esto tiene, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, se cree que todo el mundo estaba esperando la ley, los empresarios decían que iban a pasar porque la verdad es que había aumentado la productividad con el teletrabajo, pero resulta que las condiciones para el empleador son tan leoninas que las empresas están diciendo que van a hacer volver a la gente a las oficinas. ¿Qué nos debemos preguntar? Una vez que ya tenemos ese cuadro de doble entrada con los actores y la línea de tiempo que hemos construido grupalmente, tenemos que pivotar entre el presente, hoy, en 2020, y el futuro, el 2040, como si estuviéramos ahí. ¿Para qué? Para hacernos estas preguntas, ¿sí? En el presente, ¿cuáles son mis supuestos ocultos? ¿Hay algo que esté dando por sentado? ¿Cuál es la historia que hay detrás? ¿Sí? ¿Qué eventos, qué tendencias han creado este hoy, ¿sí? Que hace 10 días era futuro, por ejemplo, ¿no? En febrero era futuro, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de preguntas que hacernos. ¿Para qué? Para ir refinando nuestra propuesta prospectiva, ¿sí? O futuro co-creado por cada equipo. Y de forma colaborativa, ahora, entre todos los grupos, se define como empresa cuál sería el escenario futuro deseado o preferido para toda la organización, ¿sí? Entonces, una vez que pudimos definir esto, este es el cono de Boros, se llama así porque fue creado por Joseph Boros. Podemos ubicar nuestro escenario en ese cono. Si lo miramos, vemos que el futuro preferido o deseado está marcado en rosa. Y que tiene algo de probable, que es el futuro cercano, ¿sí? El que está basado en datos y casi seguro va a suceder. Tiene algo de escenario plausible, que
es el que se estima entre 5 y 15 años más o menos, del cual existen algunos datos, pero menos certeros que en el probable, y algo de escenario posible, que es más de 15 años, del cual no tenemos ningún dato, y ahí es donde cobra mucha relevancia las señales portadoras de futuro y los posibles eventos de ruptura que hayamos podido imaginar entre todos. Y en base a esta construcción que hacemos sobre lo que creemos que podría impactar nuestra industria y nuestro trabajo en 2040, podemos empezar a planificar hoy lo que tenemos que empezar a cambiar y lo que tenemos que empezar a hacer hoy. Loreto, estás muteada. Estás muteada. Ahora sí, me desmuteé. Muy bien. ¿Cómo va el viaje hasta hoy? Espero que vayan dejando sus impresiones en el chat y en las preguntas. A partir de todo esto que les ha estado planteando Genoveva, cabe que nos preguntemos cómo discutir desde el futuro en la minería. Y en ese viaje, que está fuera de la zona de confort de cualquiera, los queremos invitar a hacer un ejercicio y analizar algunas señales. Y desde esas señales, el rol de la innovación en la gestión de las organizaciones, en los equipos y, por supuesto, en la construcción del futuro. Pero, y muy intencionadamente, los queremos invitar a pensar desde la minería, pero más allá de la minería misma. Veamos qué ocurre con algunos hechos portadores de futuro en Chile. Bien sabido es que Chile firmó el Acuerdo de París y que se ha construido una estrategia climática de largo plazo. Esa estrategia climática de largo plazo tiene varias ramitas. Se ha potenciado la electromovilidad. De hecho, si nosotros miramos Santiago, Chile es el segundo país con más buses eléctricos en el mundo. Estamos generando toda una política, una normativa, fondos y un incentivo potente al hidrógeno verde, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos este hecho que recién está surgiendo, pero que viene con una cola detrás, que es la nueva Constitución, a propósito del plebiscito que tuvimos en octubre. Y desde ese marco se van a generar nuevas influencias, también globales, como lo hemos estado viendo, en trabajo, en economía, en normativa, trabajo no solamente práctico, sino que normativas legales, en normativas medioambientales. La Constitución podrá o no tomar algunas cosas de futuro, podrá o no tomar algunas cosas de cultura, pero tenemos hoy día en Chile una posición presente con miradas de futuro que ya tiene hechos portadores que van avanzando hacia tendencias. Por otro lado, hace muy poco, el 31 de octubre, si no me equivoco, salió la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Está recién salida del horno. Y uno de los ejes de esa política es precisamente el futuro. Se va a preocupar, por un lado, de la vinculación con la sociedad, se va a preocupar del fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, se va a preocupar de otra cosa que es muy importante, que son las capacidades que hay instaladas en la institución, y se va a preocupar del futuro. Si nosotros vemos un poco más allá, podemos ir sacando ciertos datos concretos. Por ejemplo, en lo relacionado con la nueva Constitución, no sé si en otros países estarán al tanto, pero el porcentaje de ciudadanos chilenos que votó por este cambio es del 78,27%. O sea, aquí existe un hecho que ha sido empujado desde la ciudadanía, desde una construcción histórica, cualquiera que sea la tendencia política, cualquiera que sea la tendencia religiosa o pensamiento que nosotros tengamos. Lo cierto es ese número, el número de habitantes chilenos que decidió hacer un cambio y que se manifiesta en un hecho que nosotros, en una construcción de futuro, cualquiera que sea la industria, tenemos que mirar.
Por otro lado, y a propósito de lo que hablábamos del Acuerdo de París, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la política nacional, tenemos un hecho que parece no ser muy concordante. En Chile, a diferencia de lo que pasa en la OCDE, el 0,36% del PIB se dedica o se invierte en I+D. Y solo tenemos un 1,1% de investigadores dedicados, ahí cometí un error y le puse un 1, no una I, dedicados a I+D por cada 1.000 trabajadores. En cambio, en la OCDE, ese promedio es de 1,1 investigadores dedicados y el PIB dedicado a I+D es de 8,29%. ¿Por qué les quisimos plantear estas dos cifras? Porque el analizar estos portadores de futuro, así como analizar tendencias, así como analizar megatendencias y rupturas, hay que tener mucho ojo en la forma de interpretarlas también. Nosotros podemos decir, existe un hecho portador de futuro en Chile que nos está llevando hacia el futuro. Tenemos hasta un ministerio, tenemos hasta un eje de una política. Pero eso necesita participación ciudadana, necesita concreción en cada una de las empresas. Si avanzamos por el embudo, necesita una activación dentro de cada equipo de trabajo. Ese 0,36% nos puede hacer pensar acerca de si va a ser tendencia o no este hecho portador de futuro, y por eso les quisimos plantear dos cifras que dan cuenta de cosas diferentes. Una que da cuenta, sin duda, de lo que ha sucedido y que ya se manifiesta en la posibilidad de una nueva constitución, y otra que da cuenta de que es probable que ese hecho de futuro no se transforme en una tendencia. Pero tenemos que tenerlo presente. Si pensamos en eso, se hace necesario pensar que la mirada no puede ser solo teórica. Tiene que ser una mirada de acción, y una mirada de acción tripartita. Como postulan los partidarios de la teoría U, que ha sido desarrollada por Otto Scharmer, tenemos que actuar con las manos, con la cabeza y con el corazón. Avancemos un poco más y veamos qué sucede con las tendencias. Existen distintas tendencias que afectan a la minería hoy. Claramente las soluciones tecnológicas tienen una predominancia en materia de innovación. Existe una tendencia de carbono neutral que está asociada al desafío del Acuerdo de París. Hay una mayor digitalización. Hoy día hay una mayor preponderancia de la minería verde. La salud y la seguridad post-COVID generaron, si mal no recuerdo, alrededor de 132 leyes nuevas en ese sentido. Todo el foco relacionado con el trabajo ha cambiado a propósito del COVID. Y el foco de salud y seguridad no está puesto solamente en evitar que ocurra un accidente, como bien planteaba Marcelo. Pero más allá de eso, el sentido del trabajo también está permeando. Es una tendencia claramente establecida a nivel mundial. Hoy día, y a propósito de la contingencia y el teletrabajo, ya no da lo mismo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién trabajar? Las distintas generaciones están teniendo distintas percepciones del sentido del trabajo. Y eso es un desafío que se nos plantea hoy día también en minería. ¿Cómo hacemos que esa percepción, ese sentido, se interrelacione, se conecte entre las distintas generaciones que participan de estas organizaciones, que deben participar de la co-creación del futuro? Y ahí la innovación abierta, que es una tendencia a nivel mundial y que se manifiesta mucho en la relación que tienen las minerías con las startups, o las empresas del retail con las startups. Acá en minería en Chile, a través de la Fundación Chile, por ejemplo, donde se levantan desafíos abiertos de minería. Entonces, son tendencias que debemos considerar que tienen que provenir de ciertas fuentes viables que deseamos observar y que están ahí. Acá lo relevante y que queremos destacar es que la interconectividad es amplia. Hay tendencias sociales cuyo alcance se manifiesta en la economía. Hay acciones tecnológicas cuyos brazos se extienden a la política
y a la seguridad. No solo la seguridad física, la seguridad de datos. Es cosa de recordar lo que sucedió con Cambridge Analytica. Hay innovaciones médicas que hoy día inciden en las políticas migratorias. Hay pactos climáticos que se traducen en nuevas formas de colonialismo e inversión. Es cosa de ver la cantidad de inversiones que tiene China o que tiene Arabia Saudita en otros países, la adquisición de territorio y lo que está sucediendo con la economía local a partir de las intervenciones de Estado. Hay emergencias climáticas que impactan en la migración y la forma en que habilitamos los territorios. Teniendo eso presente, vamos a las rupturas en Chile. Ya habíamos hablado acerca del descontento social, en lo que no me voy a extender porque todos estamos al tanto de lo que pasó, todos tenemos opinión al respecto, pero lo que sí quiero destacar es que es efectivamente una ruptura. Cambió las reglas del juego, nos obliga a mirar de manera distinta lo que va a suceder. Y la otra ruptura, ya obvia, como decía Genoveva, es el COVID-19. Puso en evidencia toda la fragilidad y toda la capacidad de reacción que las personas, los dirigentes, las instituciones públicas y privadas tienen. Veamos algunos datos al respecto. Hay más de 7,3 millones de personas afectadas, más de 450.000 personas fallecidas. A nivel mundial, 275 faenas mineras con algún grado de paralización. Y eso significa una disminución de alrededor de un 5% de la producción anual. 305 millones de trabajadores a tiempo completo, ni siquiera parcial, ni siquiera informal, que podrían perder sus empleos. De acuerdo a la Tsunami, 50, un poco más puede ser, las principales iniciativas legales relacionadas con el COVID, sin contar las medidas de protección laboral que estábamos hablando. Entonces, volvemos a notar con estas cifras que la interdependencia y la fragilidad de nuestra sociedad moderna y de todos los sistemas socioeconómicos subyacentes está aumentando los riesgos, no solamente a partir de esta pandemia mundial. Vemos varias megatendencias, como planteaba Genoveva, que han aumentado el riesgo de un brote pandémico, que desafían la capacidad que tenemos de recuperar el progreso actual en salud, en medicina y en desarrollo social. Finalmente, impactan en la vida de cada una de las personas. Impactan en el desarrollo demográfico, impactan en la globalización, impactan en el crecimiento económico. Si retrocedemos, las primeras empresas que se vieron afectadas fuera del epicentro original de Wuhan fueron aquellas cadenas de suministro globales, cuando los bienes dejaron de fluir. Hasta el día de hoy tenemos problemas en la cadena de suministro y hasta el día de hoy nos dimos cuenta que por muchas innovaciones que se estuvieron adelantando no es suficiente. Luego vinieron las aerolíneas, los aeropuertos, los hoteles, la gente dejó de viajar, la gente dejó de salir. Nuestros hábitos sociales resultaron demasiado rígidos para los ajustes de los voluntarios, de los bares, de los cafés, de los lugares donde también ya no nos pudimos reunir. Desde ese minuto hasta ahora ha sido una cadena, un efecto dominó. Ya han habido empresas y personas de distinto tamaño y puestos de trabajo de distinta índole, que es otro tema que podemos profundizar, puestos en riesgo. Y ese es un tema que también se relaciona con lo que se ha planteado en la exposición anterior. ¿Cómo vamos a analizar los riesgos de ahora en adelante? El futuro y los estudios de futuro, no la bolita mágica, tienen mucho que decir en eso. Desde ahí los queremos llevar a reflexionar. ¿Acerca de qué? Acerca de las oportunidades, acerca de las dificultades, acerca del rol que a cada uno de nosotros nos compete, como parte de un sistema, distintos sistemas, que forman todos de una u otra manera este mundo interconectado y esta globalidad cuya fragilidad ha sido muy expuesta. Nunca la ciencia está alejada de la poesía, y el futuro tampoco. Esta frase de Borges también nos hizo mucho sentido y se la quisimos presentar hoy. Así que el futuro no es lo que va a pasar,
sino lo que vamos a hacer. En esa intersección entre el futuro y el presente, las organizaciones se deben reinventar, se deben repensar, innovar, repensar sus propósitos, repensar sus estrategias, repensar sus resultados, repensar la forma en que interaccionan, la forma en que lideran, la forma en que construyen y la forma en que prevén sus previsiones. Y desde ahí, la pregunta, u otra de las preguntas relevantes y del millón, ¿es perentorio innovar? ¿Tenemos que innovar? Lo que nosotros pensamos en ese sentido es que si vamos a construir un futuro nuevo o mejorado, con las distintas alternativas, por supuesto que debemos innovar. Pero sigue siendo voluntario, no es obligatorio. Va a depender de cómo necesitemos y decidamos enfrentar ese futuro. Lo que queremos destacar es que cualquiera que sea el foco de la innovación, ya sea en productos, en procesos, en marketing, en organización, tanto en la industria pública como en la industria privada, hay aspectos relevantes que deben ser considerados. Uno, el entorno, el ecosistema de innovación. Y otro, la cultura, donde se inserta o no esa innovación. Sin ese ecosistema innovador y sin la cultura organizacional, nos quedamos sin los conectores y sin los motores que nos permiten que las personas innoven. Lo hagan o no desde la tecnología, lo hagan en producto, lo hagan en marketing, lo hagan en algún proceso. Entonces, desde ahí, les queremos plantear que un ecosistema innovador deseado debiera ser capaz de articular hacia adentro y hacia afuera, considerando toda esta dinámica de señales, de estructura de tiempo que hemos visto con Genoveva, una cultura organizacional que pueda generar y atraer valor desde las personas, desde las interacciones positivas que también habían sido ya nombradas, y transformarse en parte relevante de ese ecosistema. Si seguimos avanzando, los dejo con Genoveva de nuevo. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones formar parte de ese ecosistema innovador y enfrentar el presente y al mismo tiempo el futuro? ¿Sí? Bueno, girando hacia un modelo de organización ambidiestra. ¿Qué quiere decir esto? Que se forman equipos de trabajo para trabajar en la innovación lineal, que es mejorar el presente, y al mismo tiempo las mismas personas forman parte de otras comisiones y grupos de trabajo para la innovación disruptiva, ¿sí? Que es inventar el futuro. ¿Con qué herramientas se puede crear esta cultura de organización ambidestra? Aprendiendo, por ejemplo, a utilizar las técnicas de Design Thinking, que aportan un modelo sistémico y eficiente para lograr en muy pocas horas salir de una reunión con un output, con algo que puede ser testeado, ¿sí? A bajo costo y con poca inversión de tiempo. Y, digamos, la misma técnica sistémica tienen, por ejemplo, los ejercicios de futurización, ¿sí? Que también se pueden aprender. ¿Por qué son importantes estas dos herramientas? Porque para esto no hay que saber nada. Entonces, esto implica que no hay que tener una preparación previa y en cualquier organización se puede enseñar a todas las personas, ¿sí?, que conforman la organización en muy poco tiempo a utilizar la técnica. Cuando esas personas de la organización aprenden a utilizar la técnica, ya sea el cambiar la forma de hacer,
con el design thinking o con los ejercicios de futurización, esto se convierte en una competencia dentro de la organización, o sea, pasa a formar parte de la cultura de la organización. Cuando hablamos del cambio y de poder hacer que las cosas sucedan, de que dejen de ser, que la innovación deje de ser parte solamente de un departamento, los líderes son responsables de tomar la decisión y poner en marcha los entrenamientos, la formación de estos equipos multidiversos, ¿sí? Generando el clima, los espacios, pensamiento científico para esperar que fallen, así se puede iterar rápido, ¿sí? Y convertir la organización en agilidad, ¿no? Que la agilidad no es ni más ni menos que una forma de trabajar, no tiene nada que ver, o sí, pero la agilidad no se trata ni de tecnología ni de herramientas, ¿sí? Se trata de la actitud y la predisposición que tengan las personas para participar en un proyecto que ahora tiene un propósito común, que es, por ejemplo, construir un escenario de futuro. Aquí simplemente mostrarles las diferencias entre grupo y equipo. Cuando hablamos de grupos, hablamos de algo endogámico, hablamos de los silos, de los departamentos, donde no vemos más allá de los problemas de nuestra área, ¿sí? Los equipos multidiversos son abiertos, sin jerarquías, cualquiera puede liderarlo situacionalmente, ¿sí? Y tienen una visión más amplia y más holística de qué es lo que podría impactar, cómo podría impactar una decisión u otra en la organización. Entonces, ¿qué desafíos se enfrentan los líderes y los equipos? Bueno, cambiar de mindset, abrazar el método científico, entrenar la flexibilidad, de lo que habló Marcelo, desarrollar las competencias blandas, desarrollar el pensamiento anticipatorio e innovador y tener dominio de lo complejo. Esto también es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, caemos en el reduccionismo. Lolo, desmuteate. Estás muteada. Me muteo porque tengo dos enanos dando vuelta acá, entonces les pido disculpas. En ese contexto que nos plantea Genoveva, no podemos no decidir. Entonces, como no podemos no decidir, tenemos que pensar en qué debemos considerar. Facundo Manés, que es un neurocientífico argentino, nos plantea que el éxito, y esta es una cuestión probada por la neurociencia, el éxito de los equipos, el éxito de esa gestión depende de la inteligencia colectiva. O sea, así como en equipo obtendremos resultados que no podríamos obtener de manera individual, a su vez, la suma de las inteligencias de todos es más que la inteligencia aislada de cada uno. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque hoy día estamos en la era del conocimiento y ese conocimiento dista mucho del conocimiento que había hace 20, 30, 50 años, 5 años atrás. Es cosa de pensar en la accesibilidad que instaló Wikipedia, que nadie da un peso por eso y hoy día funciona en base a la colaboración, en base a una inteligencia y una construcción colectiva. Entonces, en el equipo eso resulta absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque esas decisiones que debemos tomar son decisiones cotidianas, son decisiones humanas, son decisiones que se enmarcan en la vida privada, pero son decisiones que también se enmarcan en un sistema operativo, se enmarcan en una colectividad organizacional. Las instituciones, el capital humano, la infraestructura, el mercado, el entorno empresarial son parte de ese contexto que debe ser considerado al momento de decidir. Nosotros no podemos estar aislados de lo que pasa
con las medidas laborales. No podemos estar aislados de la diferencia que ocurre con los subcontratos, por ejemplo, de cuál es el nivel de emprendimiento que está habiendo en un país. ¿Quiénes emprenden? ¿Cuánto emprenden? ¿Por qué emprenden? Esa decisión y ese poder de decidir también debe tener presente los hechos portadores de futuros como los que veíamos, las tendencias, las rupturas. Pero debe tener también en cuenta mi yo presente, mi yo pasado, mi yo ideal futuro, el colectivo presente, el colectivo pasado, el colectivo ideal y futuro. Y en eso, la interacción, de nuevo, es un gran poder que está en manos de las organizaciones. Una de las grandes diferencias que existe entre un grupo y un equipo es la interacción. La forma en que interactúan, la forma en que gestionan el conocimiento, la forma en que piensan. La mentalidad positiva nos permite avanzar hacia el aprendizaje y hacia el reconocimiento de errores, que es fundamental. Debemos aceptar el error como parte del aprendizaje. La actitud de una persona y de un equipo forma parte de un circuito virtuoso de interacción. No así la negatividad, no así los silos. La mentalidad creativa hoy día es fundamental. Los nuevos desafíos requieren nuevas miradas y la creatividad no pertenece a quien nació creativo, a quien tiene espíritu de poeta o de artista. La creatividad se sistematiza, la creatividad también se enseña. Y como parte de ese circuito, el prototipado con herramientas y metodologías como el Design Thinking es fundamental. Si nosotros pensamos que todo es un prototipo, la investigación, la empatía, la prueba, el ajuste, el aprendizaje, van a ser parte automática de la ecuación, de la forma de actuar. Y necesitamos también una mentalidad de colaboración y de humildad. En ese éxito de los equipos, también tenemos que considerar, construir y defender ciertos factores determinantes. Y el primero de ellos es la empatía. Tenemos que ser capaces de imaginar lo que piensa el otro, pero también tenemos que ser capaces de identificar lo que siente. Empatía cognitiva y empatía emocional. Yo no puedo pasar por alto lo que le está pasando a alguien de mi equipo. Es que no es mi problema. Siempre es tu problema. Siempre. Y eso es algo que los líderes hoy día tienen que unir. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones fundamentales es que el liderazgo ya no viene de una persona. El liderazgo necesita varias voces dominantes. Y esas varias voces dominantes, a su vez, para poder actuar, necesitan diversidad de género, necesitan diversidad también intelectual, también cultural. Una diversidad que también traiga a la mesa, ahí donde vamos a trabajar el prototipo, donde vamos a diseñar el futuro, donde vamos a mezclar la planificación con lo nuevo, las experiencias, las emociones, la racionalidad. No podemos seguir trabajando de una misma forma que lo hacíamos antes. Necesitamos ser capaces de analizar y de sopesar las distintas influencias que actúan en ese contexto de decisión. Y necesitamos estar en el presente con todo lo que significa, actuar con todo lo que significa y co-crear el futuro con todo lo que significa. Loreto, agiliza porque estamos muy pasadas de tiempo y hay preguntas. Impecable. Vamos a pasar rápido. Nosotros todos sabemos cuál ha sido el impacto del COVID en el mundo del trabajo. 41 millones de desempleados, LATAM es una de las zonas más afectadas. Y eso tiene que ver con cómo enfrentamos nosotros como individuos esa nueva posición. Porque los desempleados no solamente son desempleados con trabajos informales, sino que también se está produciendo un impacto en todo orden de cosas, por ejemplo, desde la automatización. Este circuito que les presentamos tiene que ver con eso, con el hacerse cargo de construir el futuro individual y colectivo. Darnos a conocer, hacernos amigos de las máquinas, crear nuestro propio plan de trabajo, porque ya está aquí ese futuro. Encuentra un partner, encuentra un equipo, transfórmate, tenemos que aprender constantemente.
cualquiera que sea nuestra industria. Y tenemos que mostrarlo, tenemos que crear un plan y ponernos a prueba. Para cerrar, nos pareció interesante dejarlos con dos visiones. Una, la de Pablo Neruda, y esta frase maravillosa que dice que nosotros los de antes ya no somos los mismos. Y la de Leopoldo Marechal, que es un autor argentino, que dice que del laberinto se sale desde arriba. Es decir, tenemos que buscar la forma de encontrar nuevos caminos, porque si no nos vamos a quedar encerrados dando vueltas. Muchas gracias. Les agradecemos la paciencia, esperamos que haya sido un viaje interesante y que los haya dejado con más preguntas que respuestas. Gracias. Sin duda que sí. Gracias, Genoveva. Gracias, Loreto. Nos han ayudado a ver de manera distinta las cosas y sin duda que vamos a poder salir de este laberinto desde arriba, porque nos están dando un gran impulso para poder salir de este laberinto que creemos que estamos todos, producto de lo que nos ha tocado vivir en este desafiante 2020, porque más que un mal año ha sido un año de desafío, estoy impulsando a mirar las cosas distintas. Y de hecho, ya ustedes están logrando ese movimiento, esos pequeños impactos en la audiencia, porque la audiencia tiene preguntas bastante interesantes para ustedes. Loreto, hay una para ti. Ya dice, ¿ustedes creen que la industria minera sufrirá cambios en los equipos de trabajo, grado de interacción a los cambios sociales, dadas las demandas? No te entendí completamente la pregunta. Si ustedes creen que... Claro, la industria minera, como industria minera, sufrirá cambios en los equipos de trabajo, en su grado de interacción, en cuanto a cómo se van a adaptar a los cambios sociales. ¿Cómo influye eso respecto a la industria, respecto a los sociales? ¿Cambia, cierto? ¿Sufrirá cambio los equipos de trabajo? ¿Dan los mismos? Yo creo que no van a ser los mismos y no debieran ser los mismos. No por un presentimiento, sino porque solo si consideramos el cambio generacional y la visión de trabajo que se está generando, debemos considerar el impacto que esas personas van a producir en los equipos. Hoy día los cargos de liderazgo y dirección están en personas de alrededor de 50 años. Sin embargo, van a ser líderes a futuro las personas que hoy día tienen una visión distinta del propósito, por qué trabajan, como comentábamos, para quién y por qué, y van a ser los líderes. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a una encrucijada donde va a ser necesario hacer conversar esas experiencias, transferirlas, y dar también espacio para que estos jóvenes aporten a la minería. Hoy día no pueden seguir los equipos de minería trabajando como silos. No puede la persona de productividad o el equipo de productividad no saber cuál es el rol fundamental del equipo de seguridad, más allá de la prevención de accidentes. Tienen que saber cómo contribuyen todos a una visión global, y ahí las compañías también tienen que instalar cambios en el sentido de cómo ellos permean ese propósito, esa visión y lo transforman en una motivación, en un desarrollo y en una interacción entre los equipos. Necesitan aprender herramientas nuevas, más allá de la ingeniería, más allá de la especialidad. Necesitan sacarse provecho. A mí me toca trabajar con equipos de minería, yo me saco el sombrero, la verdad. Son gente muy valiosa, pero también veo que están muy encapsulados. Y creo que eso es algo que a futuro las nuevas generaciones deben ir instalando como cambio, y los directivos actuales deben ya considerar como parte de su liderazgo, deben avisorar el beneficio de esos nuevos cambios y de esa nueva forma de actuación. Gracias, Loreto. Estamos y viviremos una transición distinta hacia las nuevas formas de innovar. Van a haber nuevas formas de innovar para vivir esta transición del futuro que nos espera. ¿Debería ser así? ¿Cuáles serían esas formas? Yo creo que va a haber nuevas formas de innovar. Sería
hacer literatura fantástica, adivinación, si les pudiera decir cuáles van a ser esas nuevas formas de innovar. Creo que no le pondría nombre, lo que sí me parece es que no va a alcanzar con la innovación lineal, con la incremental, o sea que tuvimos una ruptura, para mí hay un antes y un después, ¿sí? Por eso decía que el marzo 2020 va a quedar en la historia, porque todavía no podemos ser conscientes de todos los cambios que estamos atravesando. Entonces, yo lo que propongo es ir directamente al grano, y es empezar a trabajar en innovación disruptiva, ¿sí? Para esto es el motivo por el cual planteamos el que empiecen a investigar, a mirar, a familiarizarse con las ciencias de futuro o el future thinking, ¿sí? Porque realmente tiene bases sólidas y aporta una metodología para ejercitar esto, que lo que hace es, el future thinking nos podría dar unas nuevas formas de innovar. Pero claramente, como la pregunta Loreto, o sea, ¿van a cambiar los roles? Claro que van a cambiar los roles. O sea, ¿van a cambiar las funciones? ¿Van a echar a la gente? No. O sea, la van a entrenar para hacer otras cosas. Cosas que saben hacer, pero quizá con otras herramientas. Gracias, Fabiana. Loreto, ¿cuáles industrias se fortalecerán y prevalecerán en el futuro dado el crecimiento de la inteligencia artificial y la reducción de mano de obra actual? Súper interesante la pregunta y tiene que ver con las dos anteriores y con lo que acaba de decir Genoveva. Si nosotros analizamos a nivel mundial, el mayor impacto que está produciendo, por ejemplo, la automatización, y en esto yo creo que también podemos considerar a la inteligencia artificial y la digitalización, tiene que ver con aquellos trabajos que demandan una mano de obra repetitiva. Son trabajos manuales que se pueden repetir. Profesiones como la medicina, ¿se van a ver impactadas? Sí. Profesiones como la música, menos. Profesiones como el operador de máquina, aún más. ¿Y por qué se lo planteo de esa manera? Nosotros hoy día en Chile, y a partir de un informe de McKinsey de la OCDE, tenemos un alto riesgo. Así, un alto riesgo y muy pocas oportunidades frente a ese escenario. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha de capacitación enorme. Ya no la capacitación de Sense, no la capacitación interna de la empresa, sino una capacitación de cara al futuro. Entonces, las profesiones menos afectadas, curiosamente, van a ser aquellas que ejercemos como Genoveva y yo, que tienen que ver con la innovación y las consultorías, por ejemplo, pero otras sí muy afectadas, donde las personas no tienen ninguna herramienta para replantear su trabajo, donde el Estado y las organizaciones no están haciendo una reconversión laboral. Y el impacto hoy día es grave, es crítico. Entonces tenemos que hacernos cargo, como decía Genoveva, no esperar una política de Estado, no esperar una política que venga de los grandes conglomerados que pueden tomar acciones en su núcleo, con sus trabajadores de base, pero que probablemente no impacte a los subcontratistas, y menos a las pequeñas empresas y menos a las medianas empresas. Entonces, de ahí, y volvemos a hacer hincapié, el rol que cada uno tiene hoy día en definir su circuito de futuro para complementar su valor profesional es trascendente. Ya no podemos esperar esas políticas de Estado. Cualquiera que sea el Estado, no está sucediendo solo en Chile. Hay diferencias, sí, pero es un tema de análisis mucho más profundo y que tiene que ver con la migración, con los fondos de sueldos básicos, pero en un enfoque mucho más práctico, hazte cargo. ¿Qué es lo que necesitas tú para llegar al futuro? Planifícalo, búscalo y hazlo.
y aléjate de la automatización de labores, porque estadísticamente va a impactar en todo el mundo y en Chile estamos muy mal parados. Sí, gracias. Pero vea, ¿cómo entrenar la inteligencia competitiva siendo una herramienta clave para innovar? ¿Qué consejo nos puede dar? Bueno, la inteligencia competitiva es parte de... lo primero que entrenamos es la inteligencia colectiva, ¿sí? La inteligencia colectiva no tiene ningún misterio, ¿sí? La inteligencia colectiva es trabajar, hacer el esfuerzo, porque parece simple pero no lo es, de reunirse con diferentes personas con las que uno no trabaja habitualmente, donde todos somos iguales, no hay jerarquías, y entonces se va generando ese espacio de confianza donde se va construyendo y se va entrenando, ¿no?, la inteligencia colectiva, porque uno termina viendo, no importa de quién ha sido la idea, lo importante, ¿sí?, es lo que se construyó colectivamente, a lo mejor en 2 horas de trabajo o 3 horas simplemente, ¿no? Y a partir de ahí sale sola la inteligencia competitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tenemos que estar mirando no solamente antiguamente solamente mirábamos lo que pasaba en nuestro sector de actividad. Ahora nos puede entrar un competidor o nos puede afectar, ¿sí? No sé cómo va a afectar, por ejemplo, a Chile esta noticia que la declaración del primer ministro del Reino Unido respecto de los autos en 2030, ¿sí? Supongo que también nos afectará en Argentina, en Brasil. Entonces tenemos que estar mirando holísticamente, globalmente, lateralmente, ¿sí? Y el pensamiento lateral es algo que se entrena. Y cuando uno tiene pensamiento lateral, ¿no?, puede desarrollar una inteligencia competitiva, porque ya no está mirando solamente al banco, a otro banco, o una minera a otra minera, ¿no? Y no es sorprendido porque vienen a hacer las extracciones, no sé, los drones de Amazon, por ejemplo. Ok, gracias. Y por último, Mira. ustedes nos mostraron varias tendencias que están alimentando el próximo futuro. Hay varias de ellas, la tecnología, el medio ambiente, la sociedad, pero ¿cómo las priorizamos? ¿Dónde está el orden para poder interpretar lo que se nos viene? Estamos como en un bosque siempre que nos deja ver el camino. ¿Cuál sería, digamos, la manera en que pudiéramos nosotros como industria focalizarnos y empezar a contribuir? Yo creo que cada industria tiene que empezar desde las tendencias que más lo pueden afectar, ¿sí? Que es diferente, por ejemplo, si aquí estuviera alguien de banca, ¿no? La primera tendencia es monitorear todo el tema de cómo se van a mover los mercados financieros, ¿sí?, la geopolítica respecto de esto, ¿no? Tendrían que estar poniendo el foco en cómo va a terminar la historia entre Estados Unidos y China, ¿sí? Dicen que para 2030 o 2040 podría cambiar la moneda, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Estados Unidos iría al tacho, ¿sí? Porque hoy es la moneda de referencia y le dan a la maquinita sin ningún problema, no tienen que tener encaje en el banco central, ¿no? Entonces, ¿cómo se prioriza? Bueno, desde el sector de actividad, la decisión es mirar todo y decir, bueno, ¿cuáles de todas estas, ¿sí?, nos impactaría a nosotros directamente en ese futuro que imaginamos? Y con ese ejercicio de imaginar, sentarse en el 2040 y decir lo que vemos alrededor, ¿no?,
de el trabajo que hoy tenemos, de la mina en la que hoy trabajamos. ¿Cómo nos la imaginamos? ¿Cómo es el paisaje? ¿Quién está? ¿Hay robots? ¿Qué están haciendo las personas? ¿No? Entonces, a partir de ahí podemos seleccionar cuál de las megas tendencias son las que tenemos que profundizar antes. Ok, muchas gracias. En complemento, Marco, a mí me gustaría decir algo. Genoveva tiene toda la razón cuando dice tenemos que mirar el sector. Pero también me parece súper relevante indicar que en el sector puedes hacer más de una observación. Puedes también tener una necesidad particular en el sector de observar una cuestión específica. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los suministros energéticos respecto de cierta actividad minera? ¿Dónde voy a poner el foco? Si trabajo en minería relacionada con el cobre, voy a poner el foco en las energías producidas por energía solar, por ejemplo, o eólica. A futuro, con estas megatendencias, si estoy en la industria del litio, ¿con qué vamos a relacionar el litio? Con la electromovilidad. Y ahí podemos incluso entroncar con el ejemplo que nos ponía Genoveva del Reino Unido y Alemania. Si en esa misma industria voy a considerar que voy a hacer en temas operativos y voy a considerar unas tendencias en este mapa general, puedo decir, ok, ¿cómo voy a innovar organizacionalmente? Ok, veamos qué pasa con las tendencias organizacionales. Hago mi análisis, como corresponde, presente, pasado, futuro, con los 3 tipos de hechos que les indicamos, con la ruptura, las tendencias, los hechos portadores futuros. Estas tendencias macro van a afectar el trabajo en cualquier lugar y pongo mi foco ahí. Entonces puedo hacer más de un escaneo, porque a lo mejor la compañía a nivel de dirección va a hacer un escaneo global, pero si tú eres director de equipo, tal vez no va a tener sentido que hagas ese escaneo, sí que tengas en consideración todo el mapa, pero que trabajes con un foco más particular. Y en eso la innovación es tremendamente importante, la innovación organizacional va a adquirir cada vez más relevancia por las competencias que se están necesitando, por los cambios en el trabajo, porque la tecnología necesita personas. La inteligencia artificial es desarrollada por personas que las sitúan en un contexto. La automatización o los drones de Amazon o los cohetes que hoy día Musk lanza desde las plataformas de la NASA necesitan esos equipos articuladores. Y eso lo quería destacar en realidad en ese contexto. Ok, pues bien, pues muchas gracias por este viaje, por acompañarnos en tomar estas nuevas miradas, también transformando en hechos, en personas portadoras del futuro que queremos construir, en abrir nuestras tendencias, en esta mirada de cómo interpretar las tendencias, y fundamentalmente convencernos que el futuro está en nuestras manos, y que nosotros también podemos adoptar estas ideas y ponerlas al servicio del contexto de nuestra industria y de la industria minera. Muchas gracias, Genoveva. Un abrazo para ti, ahí al otro lado de la cordillera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También los cariños de siempre y nos estamos encontrando, por supuesto, en otra oportunidad para seguir construyendo juntos el futuro que queremos. Así que muchas gracias. Gracias, Muchas Marcos, gracias y gracias a todos. Que continúen. Muy bien, pues. Continúen. Un gusto. Con buena tarde. Gracias. Gracias por todo. Bueno, vamos a seguir. Ha sido una mañana bastante intensa, pero esta mirada distinta nos ha permitido mantener una audiencia constante durante la mañana. Realmente agradecemos a todos los que están conectados desde la primera hora y a los que se han ido conectando con nosotros en esta experiencia de compartir nuevas miradas, ¿ya? Así que, bueno, tenemos que seguir, nos queda el último impulso. Ya, agradecemos también las preguntas, no hemos podido contestarlas todas, vamos a enviarle a los relatores por mail para que ustedes puedan recibir las inquietudes que a lo mejor no pudimos ponerlas producto de cumplir con el horario, porque tenemos que ser respetuosos también con los compromisos. Así que en esa